Señora delegada de Cultura y Turismo, ilustrísimos académicos, señoras y señores, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este día. Un día importante para esta corporación, puesto que vamos a presentar el volumen 1 de una nueva etapa de la publicación periódica que la Academia viene realizando desde hace décadas. Es una nueva etapa, como ahora se verá y se entenderá, pero una etapa que recoge, sin duda, toda la labor y todo el acervo que aquel boletín que se inició con la primera edición en 1997, pues fue dejando su pozo a lo largo de los años y que, por tanto, no podemos decir que esta revista Criteria que tenemos aquí sea algo diferente, sino que es algo que continúa con ese trabajo iniciado con anterioridad, pero con un formato, con un nombre y como es propio de una nueva etapa, con unas cuestiones nuevas, ¿no? y puestas al día. A mí me gustaría, en principio, comentar que estamos aquí presentes el Consejo de Redacción de la revista, con Fernando del Pino, que es el director de la misma, y con Vicente Mazón y Clemente López, que es el que le habla, como miembros de ese consejo de redacción. Y vamos a intervenir los tres, pues, para cada uno de nosotros comentar algunos aspectos, en mi caso, de lo que sería ese enlace o ese seguimiento de lo que ha sido la labor de la Academia a lo largo de estos años respecto a la publicación periódica que se inició, como he comentado anteriormente. Fernando, respecto a lo que es la estructura y contenidos de este nuevo volumen. Y Vicente, en este caso, bueno, pues con la idea que se quiere potenciar desde ya respecto al uso de la revista, pero desde la perspectiva del uso de la página web y como revista electrónica. Bien. Yo me gustaría comenzar haciendo un breve recorrido de lo que fueron los avatares que a lo largo de las décadas, como he dicho anteriormente, se pusieron sobre la mesa en los diferentes plenos de esta academia para conseguir la publicación de una revista, de un boletín, de un medio en el que expresar los trabajos y donde reflejar y donde editar los trabajos de académicos y de los intervinientes en los actos de la academia. Me tengo que remontar, fijaros y fíjense, a 1967, porque fue en 1967 el primer intento de publicar el boletín de la academia. Fue la época en la que presidía la academia don José Valverde Madrid, y ahí fue el origen, la primera vez que se dice vamos a publicar un boletín. Desde el principio, y como ocurre y va a ocurrir a lo largo del tiempo, el muro con el que se va a topar esta idea es el económico, la financiación. En este caso, lo que se quiso fue recurrir a una subvención del Ministerio de Educación y Ciencia. Se hizo una instancia para que se financiase o se hubiese esa ayuda un 20 de noviembre de 1967 y algún tiempo después pues no hubo respuesta. De manera que ese primer intento quedó simplemente como primer intento. Se ve que el hecho de no haber podido hacer esa publicación pesó en la nómina de académicos y en su junta de gobierno, porque no sería sino hasta 1983 cuando se inicia de nuevo la idea, en este caso con la presidencia de Antonio Fernández Pro. Ahí de nuevo hubo, en una de las sesiones ordinarias,
la intención de poner en marcha de nuevo el boletín, que así es como lo denominaban en esos momentos. Sin embargo, tampoco fue posible. De hecho, ya no se habló del boletín hasta 6 años después. Sería en un tercer intento, en 1989, ya estaba de presidente Antonio Morales López, y ahí de nuevo se comentó el deseo de poner en marcha esta publicación. Tampoco fue posible. A la tercera dice que está a la vencida, pues en este caso no fue posible. Hubo que esperar hasta 1991, cuando nuevamente, y bajo también el mandato a la presidencia de Antonio Morales, cuando de nuevo se retoma la cuestión, pero no es posible. Es verdad que la mayor dificultad existente no era el ánimo de los académicos para publicar, para escribir, para investigar, porque de hecho lo hacían, sino que era puramente y simplemente el económico. Es increíble, pero no había financiación para esta publicación. El quinto intento, y que ya parece que iba a ser un poquito más efectivo, fue en 1996. En uno de los plenos ordinarios, Marcelino Fernández Piñón aportó esa idea. ¿Por qué no retomamos, después de haberlo dicho hace 5 años, esta idea? Incluso se menciona que el boletín se llamaría Boletín de la Academia Vélez de Guevara, así es como figura en acta. La cuestión parece que caló, que ya hubo mayores intención y mayor deseo, porque los trabajos que se realizaron fueron también más arduos y además más continuos. Intervino en este caso también uno de los académicos correspondientes que se haría cargo del boletín después, cuando ya se publica por primera vez, que fue Genaro Chis García. Genaro Chis García fue, en ese momento era profesor titular de Historia Antigua en la Universidad de Sevilla, y él propuso el que si se hacía una revista, pues tenía que ir con unas normas adecuadas, conforme a las que se utilizaban en la universidad, en los diferentes departamentos universitarios, y bueno, también, entre otras cuestiones, quedó suficientemente claro que la prioridad en cuanto a la temática de los artículos que se iban a publicar fuesen artículos sobre Écija y su comarca. Eso sí que está claro desde un principio el que así se hiciera. Bueno, parece que esto iba por buen camino, pero al final el año 96 pasó y no se pudo hacer. El sexto intento, 1997. Se retomó en febrero de 1997. Pasó un año. 1967, 1997, 30 años para conseguir la publicación del primer boletín. Aquí, ya en 1997, y a partir de febrero, fue cuando se acordó la estructura definitiva que tendría el boletín. Presentaciones, actividades académicas, reseñas de libros, también irían, por supuesto, las normas de publicación que anteriormente he indicado que Genaro Chis fue el que se encargó de realizarlas. De manera que el primer número se pudo publicar ya en 1997 con la denominación definitiva de Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara. Lo de Real se metió ahí como deseo de lo que después vendría, porque ya sabéis que todavía no teníamos la concesión de Casa Real de poder utilizar por parte del rey el título, pero el deseo era tan grande y tan evidente que se metió. Ese primer número de 277 páginas, pues fue realmente el que inicia este camino, ¿no?, que se abrió y que tanto tiempo llevó el hacerlo. Antonio Morales López, como digo, estaba de presidente. Genaro Chis fue designado director de la publicación y, bueno, pues en ese primer número que tienen ahí en la pantalla, por lo menos la portada, fue el diseño que se eligió para él mismo,
y se introdujeron una serie de artículos muy interesantes que, bueno, abrieron la ventana de esta publicación periódica. El número 2 se publicaría en 1998 y el número 3 al año siguiente. El que están viendo, el número 4, sería también al año siguiente. Es decir, durante 4 años, que son los 4 números que tienen ahí en la pantalla, se fueron haciendo anualmente estos boletines. Sin embargo, tengo que comentar que durante este tiempo, y sobre todo a partir del número 2 y a raíz del número 1, en el que hubo, bueno, pues algunas cuestiones que hicieron cambiar la dirección de la revista y sobre todo por discrepancias entre el anterior director, que era Genaro Chic, y el presidente y algunos académicos, sobre todo en relación a un artículo que fue bastante polémico, que no tenía tampoco, después uno lo lee y no es tan polémico, pero que el título parece ser que es lo que nos gustó, y el mito de la mujer, el hombre, el horno y el viento, sobre el sentido de las palabras fornicar y follar. Entonces, bueno, eso fue una cuestión que se discutió y, bueno, realmente desde el punto de vista del artículo en sí, después ya se publicó también, Genaro lo publicó en otros lugares, esto fue lo que hizo que a partir del tercer número, Genaro dejó de ser el director y tomó la dirección de la revista Marcelino Fernández Piñó. A partir de aquí se le da prioridad y mucha importancia a la idea de que se le diera la máxima participación a los académicos. Es decir, que la revista fuese una revista con artículos académicos y sin dejar al margen a otros investigadores o a otros profesores o a otros escritores y creadores, pero fundamentalmente académicos. Se insiste mucho en esa cuestión. Y además también se menciona, ¿no?, que ese es el fin primordial del boletín, el que los académicos participen en su redacción. El número 4, que sale en diciembre de 1999, sin embargo se presenta en el 2000, bueno, pues es el que están viendo ahí. Es curioso, y por eso he puesto las 4 fotografías esas, porque durante estos años el problema de la financiación sigue. Ven que hay 2 números que están financiados por Caja Rural, se ve ahí, pero Caja Rural en un momento determinado dejó de financiar esto, hubo que buscar otra financiación y realmente ese fue el motivo fundamental por el que el boletín a partir del 2000, de ese número 4, va a desaparecer. La desaparición del boletín es simple y llanamente por problemas económicos. No es por intención y por falta de aportaciones de los académicos. Me refiero a aportaciones intelectuales en este caso. Hay una pérdida del patrocinio de la Caja Rural por diferentes motivos y se pierde esta cuestión. Y es cuando se menciona ese término que la verdad es muy curioso, del silencio impreso. Se produce el silencio impreso que la academia va a tener a pesar de la búsqueda continua de recursos para poderlo publicar, y lo va a mantener durante bastante tiempo, ¿no? Parece que la cuestión se iba ya a abrir en 2002. Hay un compromiso del Ayuntamiento de Écija para editar el número 5. Un compromiso, bueno, entonces se ve que hay una alegría en el pleno académico respecto a esta cuestión. Hay un convenio anual de 3.000 euros, en 2002 ya, para editar el boletín con fondos que el ayuntamiento lo sacaba de la biblioteca municipal. Era una puntualización importante en este aspecto. Sin embargo, en el 2003 todavía no se había cobrado y aún no había llegado la subvención del ayuntamiento. Se empezaron a pedir subvenciones en otras cajas, Sur Fundación El Monte, la Dirección General de Universidades. De pedigüeños nadie nos gana. Eso en las academias estamos ya y se sabe ya que no somos nosotros los únicos. Y realmente, bueno, pues se conseguía financiación, pero no para el boletín. El ayuntamiento no cumplió con su compromiso
y la revista no se pudo hacer, el número 5 no pudo salir en esas fechas. Sin embargo, la idea continuaba latente y a finales de 2006 fue cuando se elige como director a Fernando del Pino Jiménez, y a partir de aquí, bueno, pues se empieza a retomar la idea de una manera más intensa. A comienzos de 2007 se anuncia la paralización de la edición por desacuerdos económicos. Tanto el director como la presidenta, en este caso ya era Concha Ortega. Se paraliza por problemas de desacuerdos económicos y finalmente la revista va a ser financiada por la empresa, la imprenta donde se va a realizar, que fue Andupal, la imprenta que en ese momento pues, era de Manuel Mora Jiménez. Entonces, bueno, pues gracias a esa aportación económica, la revista El Boletín, el número 5, sale a la calle de nuevo. De manera que el 25 de diciembre nace el Niño de Dios, pero también nace el número 5 de la revista del Boletín de la Real Academia. Y se puede observar un cambio de diseño. Los diseños de la revista a partir del número 5 son obra de nuestro vicepresidente, Fernando Martín San Juan. Se adopta este diseño y es un diseño que va a perdurar a lo largo de los siguientes boletines, tanto el número 6 como el número 7. Aunque van seguidos por numeración, como estáis viendo, el número 6 saldrá en 2010 y el número 7 saldrá en 2017. Es decir, son prácticamente septenios los que van de una publicación a otra. Claro, eso es lo que hace que el boletín nos encontremos con un boletín que es un boletín de peso, literalmente, porque aparte de las importantes artículos y conferencias que aparecen publicadas, también, claro, al condensar y al recoger tantos años de actividades, pues tiene un tamaño y una paginación impresionante, ¿no? Pero son aportaciones muy interesantes que quedan recogidas, como digo, en estos dos números, que son los dos últimos números, que como he comentado antes, pues siguen ese diseño que se realizó para el número 5. Bueno, y a partir de aquí, desde 2017, pues la cosa ha quedado esperando a que se cumpliese otro septenio, otros 7 años. Es por eso porque en el 2024 hay que hacer la revista porque ya han pasado 7 años. Bueno, realmente el deseo y la iniciativa de retomar esto ha sido el 70 aniversario. Que ha coincidido todo, ha sido un cúmulo de coincidencias. El 70 aniversario es el que nos ha hecho un poco de acicate para que pensemos en abrir una nueva etapa de esta publicación. Y claro, abrir una publicación ya en el 2024-2025, en el 70 aniversario, es lo que nos llevó a pensar la necesidad de, siguiendo con las raíces propias del boletín y no desdeñando el trabajo realizado anteriormente, pero darle un cariz nuevo, una cara nueva, una nueva etapa, que en definitiva esto es lógico y se hace en muchas publicaciones periódicas de muchos sitios. Y de ahí el que se trajese a pleno la cuestión de la publicación, la edición de esta nueva etapa de la revista, la decisión de un nuevo nombre para la revista, que fue una decisión que se tomó por unanimidad en un pleno ordinario, y de ahí que pues, nos embarcáramos en esta nueva aventura. Bueno, esta nueva aventura, que se inicia como todo, pues tiene también una participación importante en su diseño en Fernando Martín San Juan, nuestro vicepresidente, que yo me he permitido presentar aquí el borrador de lo que fue este prediseño para la revista, que nos dio hoy un poco de idea
después de hablar en Junta de Gobierno y antes de presentarlo en pleno ordinario, pues para que viésemos la cuestión. Y realmente, como pueden ver en la revista que está aquí delante, en lo que tenemos ahora vamos a ver detrás en la diapositiva, pues es un diseño realmente diferente, incluyendo el nombre de la revista, que es la revista de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, su volumen 1, pero en este caso haciendo una revista con un diseño, bueno, pues menos colorista, muy elegante, más sobrio, pero también con la idea de que fuese más manejable. Y una cuestión que también tuvimos en cuenta. La idea de hacerla bianual, es decir, 2 revistas al año, una al semestre, en este caso. Es una temeridad, ya me la han comentado más de una vez, porque hacer 2 revistas al año pero se puede. Y ya estamos recopilando artículos, ya tenemos varios, ¿verdad?, para el número 2. Es decir, hacerla un poquito más ágil, más rápida y con la participación de todos, pues iniciar esta cuestión. Esta es la revista de la nueva etapa de la revista, es la revista que coincide con el 70 aniversario, que recoge, como he dicho, la esencia del boletín, que tiene un carácter que no lo ha perdido desde entonces, multidisciplinar, que es reflejo también de una constante evolución, como hemos podido comentar, y sobre todo una idea fundamental, que sea un espacio de reflexión, de análisis, de discusión de los miembros de la academia, con el deseo también de que más adelante pues también puedan participar otros profesores, investigadores y estudiosos que, aun no siendo académicos, pero también puedan realizar sus aportaciones. Lo último que yo voy a comentar, que no me voy a extender mucho más, el deseo, porque así lo expresamos en su momento, incluso estuvimos hablando del nombre, el deseo de que esta publicación, esta nueva etapa de la revista y esta revista Criteria, sea una punta de lanza en la difusión del conocimiento y en la promoción de la cultura, y donde Écija y su cultura siempre esté presente, y sobre todo esté presente, que esa es la idea y además uno de los fines de nuestra Real Academia. De manera que, no, espérate, todavía no he terminado. Bueno, ya, claro, no, hombre, la idea es esta, ¿no? Porque yo ahora mismo he hablado de la historia de la revista. Quien va a hablar de la revista, y le paso la palabra ahora mismo, es el director, Fernando del Pino, que hablará pues de la estructura de la revista. ¿Quieres tú pasar la diapositiva? Sí, yo. Ahora la que viene es la misma, me parece. Sí. Bueno, pues... Ya. ¿no? Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos académicos, compañeros de academia, señoras y señores, dignísimas autoridades. Como ha dicho Clemente, voy a hacer un recorrido por el contenido, ¿no? Por el contenido de esta revista, Criteria. Luego de haber estado transitando territorios cercanos al concepto de la luz, con todo lo de simbólico que supone para la razón y el conocimiento, luego de haber estado cerca de la punta de la lanza, con todo lo que implica de atrevimiento y apertura a nuevas esferas, siempre a la vanguardia, dimos al final de la búsqueda con Criteria, nominativo plural de la palabra latina criterium, de la tercera declinación, dando en castellano en singular la palabra criterio y en plural criterios. Mucho de esa pluralidad y bastante de ese criterio pretendemos que marchame nuestra recién nacida publicación. El cultismo, pues, proviene del latín tardío criterium, que a su vez procede del griego criterion. Asimismo, coincide con la palabra en inglés criterio. Por tanto, nuestro punto de partida se sitúa equidistante entre una perspectiva clásica y un concepto moderno con un término que queda
a caballo entre la tradición grecolatina, pasando por la luz del XVIII, y un presente en el que es necesario tener códigos de comunicación comunes y universales. Sin olvidar, como ha apuntado nuestro presidente, los orígenes y principios fundacionales del primer boletín, la revista Criteria nace en un momento histórico distinto, donde se convierte en una necesidad el llegar a más sitios de una manera más ágil y provechosa. Partiendo de esta premisa, la verdadera naturaleza de Criteria ha de ser, sobre todo, digital. Así seremos capaces de transmitir información más rápida, más eficaz y más compartida. No obstante, no nos olvidamos del placer del tacto, del tener un libro en las manos, de tocar su portada, sus rugosidades, de abrir sus páginas e incluso sumergirnos en los olores de sus tintas y apreciar en vivo los colores de sus láminas. De ahí que Criteria, a pesar de su naturaleza digital, también salga a la luz en formato papel, si bien con una tirada más simbólica y reducida que la de anteriores publicaciones. Explorando conceptos, llegamos a la base que sostiene la estructura de Criteria. El clásico índice al inicio de la publicación nos sitúa frente a su contenido. Claramente, este presenta novedades nominales en sus componentes con respecto a los anteriores, sobre todo en los apartados denominados papeles de la academia, anaqueles y vértices de letras, limitando y aligerando la densidad de su materia más acorde con la vocación de periodicidad semestral que se propone. Nos disponemos, pues, a hacer un breve recorrido por su contenido, no sin antes, ya lo ha reseñado nuestro presidente, que el continente ha sido diseñado por Fernando Martín. Tras la oportuna presentación del presidente, ya entramos dentro de lo que es la tripa y lo que es el contenido de la revista en este caso. Comenzamos por los papeles de la academia. En los que se recogen la memoria de actuación de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara, relativa a las actividades llevadas a cabo durante el curso 2023-2024, realizada por Vicente Mazón Morales, secretario de esta corporación, miscelánea en la que encuentran acomodo tanto la memoria del curso académico como las conferencias, la presentación de publicaciones y otros actos, como pasaremos a ver a continuación. Iniciaremos esta sección con las palabras que nuestro secretario Vicente Mazón Morales escribe al inicio de la memoria. La memoria de cada curso académico pretende ser la constatación del compromiso que esta institución ha adquirido con el contexto social y cultural al que se debe, pero también del esfuerzo por cumplir con su misión de velar, difundir y crear conocimiento, aspectos que subyacen en su propia naturaleza. Asimismo, se desea dejar constancia de la necesidad de estrechar lazos entre la localidad que nos acoge y otras instituciones de similar naturaleza a la nuestra, puesto que el principio de universalidad de la cultura sirve como norte a esta Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras Luis Vélez de Guevara. Habría que aclarar que algunas de las conferencias y presentaciones que aparecerán en este apartado también serán recogidas como aportaciones en su totalidad en la sección denominada Anaqueles. Dentro de la apertura del curso académico, el excelentísimo señor don Francisco Pampols, teniente general del Ejército en la Reserva, pronunció la conferencia Geopolítica e incertidumbre en el siglo XXI, con la que ingresó como académico correspondiente en Zaragoza. En el apartado de ingresos de académicos se encuentra el propio Pampols y el de la ilustrísima señora doña Eva Andújar Escribano, licenciada en Bellas Artes y pintora,
como académica correspondiente en Roma, con la lectura de su discurso Una vida en viaje, desde los frescos italianos al contemporáneo. En lo referente a las conferencias, y en su orden cronológico aparecen las que siguen. Un resumen de vida, Pedro García, ayer y hoy, a cargo del ilustrísimo señor doctor don José María Barrera López, doctor en Filología Hispánica y académico correspondiente. Química en la escala de Lato II, a cargo del ilustrísimo señor doctor don Manuel Blázquez Ruiz, profesor emérito de Química de la Universidad de Córdoba y académico correspondiente. La traducción de la Biblia y sus contextos culturales originales, a cargo del ilustrísimo señor doctor don Juan Pedro Monferrer Sala, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Córdoba. La generación del 98, 125 años después, a cargo del ilustrísimo señor doctor don Miguel Cruz Giraldes, profesor de Literatura Española de la Universidad de Sevilla y académico correspondiente. Los conflictos en Oriente Medio, análisis y perspectivas de futuro, a cargo del excelentísimo señor don Miguel Ángel Ballestero Martín, general de Brigada de Artillería y académico correspondiente. El Teatro San Juan y sus creaciones, a cargo del ilustrísimo señor don Fernando Martín San Juan, académico numerario y vicepresidente de esta corporación. En el apartado de presentación de publicaciones y otros actos, relacionamos los siguientes. Presentación de Pureza, poemario inédito del Premio Nobel Juan Ramón Jiménez y del Secreto de Zenobia, biografía ilustrada sobre Zenobia Camprubí. Para el acto se planificó la conferencia titulada Juan Ramón Jiménez y Zenobia, Faros del siglo XX, a cargo de la ilustrísima señora doña Rocío Fernández Berrocal, académica correspondiente de esta corporación, responsable de la edición en cátedra del primero de los títulos y autora del segundo. Presentación de Umubia, obra literaria colectiva en torno a esta palabra, creada para describir el aroma que sube de la tierra tras la lluvia. El acto corrió a cargo del ilustrísimo señor doctor don Antonio Carvajal Milena, profesor de métrica de la Universidad de Granada, Premio Nacional de Poesía y académico correspondiente de esta corporación y creador de la palabra. En otros actos se recogen el acto homenaje al excelentísimo señor don José Valverde Madrid, presidente de esta corporación durante los años 67 y 68, 1967 y 1968, y nombrado presidente honorario el 18 de diciembre de 1970. Colaboración con la exposición de pintura y poesía Naturaleza Escrita, inaugurada el 6 de mayo, con la participación de la ilustrísima señora doña Concepción Ortega Casado, académica numeraria de esta corporación, y los ilustrísimos señores don Manuel Gaete y don José Sarria, académicos correspondientes. Fue una reedición de la exposición que ya se llevó a cabo por esta Real Academia en octubre de 2021. Exposición de los poliedros de Alberto Durero, en recuerdo a la geometría, de la que es autor el ilustrísimo señor don José María Raya Román, doctor, arquitecto y académico correspondiente de esta corporación. Acabaríamos este apartado con las secciones de asistencia a otros actos, la clausura del curso académico 2023-2024 y la inauguración del curso 2024-2025. Nos tocará adentrarnos ahora en los dos últimos apartados de nuestra revista, comenzando por el titulado Anaqueles. En este estante se colocarán todas aquellas contribuciones, algunas de ellas aparecidas en apartados anteriores, como conferencias, discursos o presentaciones, en principio reservado a académicos de número o correspondientes y personas con una alta vinculación con esta institución. Mediante estos anaqueles o baldas, en su mayoría digitales, pretendemos contribuir desde la interdisciplinariedad
a la transmisión del conocimiento a través del estudio, la investigación y la creación. Situándonos de lleno en su contenido, el listado es nutrido, diverso y sumamente interesante. Así encontramos en primer lugar la conferencia impartida por la ilustrísima señora doña Rocío Fernández Berrocal, académica correspondiente de esta corporación, en la presentación de Pureza, poemario inédito del Premio Nobel Juan Ramón Jiménez, y del Secreto de Zenobia, biografía ilustrada sobre Zenobia Camprubí, en el que se aborda la labor humana y literaria de dos figuras brillantes del siglo XX, Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí, centrándose en la publicación de un libro inédito de poesía del Nobel, Pureza, que representa los valores del poeta de pureza, verdad y belleza, en una obra de transición hacia la madurez de Diario de un poeta recién casado, y en el libro ilustrado El secreto de Zenobia, que muestra la faceta humanitaria e intelectual de una mujer adelantada a su tiempo. A continuación iremos reseñando las demás contribuciones. Dibujos sevillanos del siglo XVII del Museo de Bellas Artes de Córdoba por José María Palencia Cerezo, académico correspondiente en Córdoba, y este fue su discurso de presentación. En este trabajo se aborda el estudio de buena parte de los dibujos sevillanos del siglo XVII, perteneciente al Fondo de Dibujos Antiguos del Museo de Bellas Artes de Córdoba. La mayoría de estos dibujos se encontraban todavía a falta de un estudio en profundidad, y bastante de ellos eran considerados anónimos, adjudicándose aquí bien al círculo de actuantes en torno a la Academia de la Lonja, o bien a pintores como Francisco de Zurbarán, Francisco de Herrera el Mozo, Bartolomé Murillo, Pedro Núñez de Villavicencio, Ignacio de Iriarte, Juan Valdés Leal, Cornelio Chu, Matías de Arteaga y Juan Simón Gutiérrez. El poeta astigitano Manuel Díaz Crespo, 1910-1991, entre la vanguardia y la primera posguerra, a cargo de José María Barrera López, académico correspondiente en Sevilla. Se aborda en este artículo la vida universitaria por extenso y se esboza la obra poética del poeta astigitano Manuel Díaz Crespo, 1910-1991, poeta de la primera promoción de posguerra, nacido en el mismo año que Miguel Hernández, pero como éste vinculado a la generación del 27, en concreto al grupo sevillano de Mediodía. Química en la escala del Ato II por Manuel Velázquez Ruiz, académico correspondiente en Córdoba. El artículo trata sobre la importancia de los nuevos descubrimientos en la química contemporánea y la aparición de nuevos conceptos como la fentoquímica y el desarrollo de la atoquímica, inimaginable apenas unas décadas atrás. La traducción de la Biblia y sus contextos culturales. ¿No? Creo que es el que viene ahora. Sí, es ese. Por Juan Pedro Monferrer Sala, Universidad de Córdoba. En el artículo, el profesor Monferrer Sala argumenta el porqué de la necesidad de una nueva traducción de los textos bíblicos que viene a revisar el texto de Cantera con el objetivo de ajustar al máximo la versión española a la literalidad de los textos originales hebreos, arameos y griegos, llegándose a la publicación de la Biblia bilingüe hebreo, arameo, griego y español, publicada por editorial Verbo Divino en julio de 2023, siendo un acontecimiento cultural de primer orden en el ámbito de la lengua española. Actualidad del 98, 125 años después, por Miguel Cruz Giraldez, académico correspondiente en Sevilla. En el artículo, el profesor Cruz Giraldez hace un recorrido por los dos movimientos finiseculares de mayor relieve en la historia de nuestra literatura española, llegándose a ser denominada como la Edad de Plata, el modernismo y la generación del 98, y cómo muchos de aquellos problemas y motivaciones de hace 125 años siguen aún vigentes. Continuamos con el contenido de este apartado. Presentación de Antonio Carvajal Milena como académico correspondiente por Concha Ortega Casado, académica numeraria. Concha Ortega, en esta presentación, que sirvió como preámbulo a la entrada en nuestra académica como correspondiente del ilustrísimo señor don Antonio Carvajal Milena, poeta, profesor titular de métrica y retórica de la Universidad de Granada, Premio Nobel de Poesía
y premio de la crítica, se sumerge desde un punto de vista particular e íntimo en el alma del poeta y reflexiona sobre su poesía. Presentación de Fernando Martín San Juan en la conferencia El Teatro San Juan y sus creadores. Apuntes introductorios, José Granados de la Vega, arquitecto municipal de Écija, por Clemente Manuel López Jiménez, académico numerario. Con objeto de la conferencia impartida por el ilustrísimo señor don Fernando Martín San Juan, el Teatro San Juan y sus creadores, don Clemente Manuel López Jiménez, académico numerario y presidente de esta Real Corporación, en esta presentación hace un recorrido a modo de semblanza, tanto en lo personal como en lo profesional, de Fernando Martín San Juan, destacando su implicación en la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio histórico artístico. De igual manera se adentra en la figura de José Granados de la Vega, autor del proyecto del Teatro San Juan, en el que introduciría, aunque tardíamente, el lenguaje Art Deco, de una manera sencilla pero evidente, introduciendo una novedad con el diseño de este edificio que en Écija no se había intentado hasta el momento. Granados de la Vega ingresaría como arquitecto municipal interino el 20 de noviembre de 1931. Desde entonces sería pieza clave en todas las intervenciones de la ciudad, siendo su actividad esencial para comprender los cambios producidos, sobre todo a partir de la redacción del Plan Extraordinario de Mejoras de la Ciudad que elaboró en 1942. Su labor como arquitecto municipal se prolongaría hasta comienzos de la década de 1960. Llegamos al final del índice con el apartado Vértice de letras. Y ahora es cuando me toca beber. La elección del nombre no es baladí. El vértice es el punto donde concurren tres o más planos, donde concurren las aristas de una pirámide o la parte más elevada de la cabeza. Ahí, en ese punto, pretendemos situarnos en este apartado de creación artística, en este caso literaria. Pretendemos que desde estos lugares nuestras creaciones lleguen como la luz de un faro, la punta de una lanza o el vértice de una pirámide a otros lugares cercanos, lejanos, iguales o distintos. En primer lugar, encontramos tres poemas acompañados de tres fotografías extraídos del libro inédito y aún en elaboración, Cuaderno de viaje, poemario fotográfico, donde el autor hace un recorrido por 15 ciudades de Europa, Asia y África, reflexionando sobre el concepto del viaje y su poder de transformación en el individuo. Cada poema de cada ciudad se apoya en una fotografía de Fernando del Pino Fernández, hijo de Fernando del Pino, autor de los poemas. En este caso, las ciudades serían Siracusa, Palermo y Nápoles. A continuación, y como colofón, encontramos cuatro poemas de Francisco Fernández Pro Ledesma extraídos de su libro Los haikus del tiempo, donde el poeta reflexiona sobre el paso del tiempo y de cómo se nos escapa de las manos, de cómo lo único que nos queda es el instante. El poeta se sirve de un haiku, breve composición de 3 versos de arte menor de origen japonés, para posteriormente desarrollar la idea en 2 poemas sucesivos. Acabaré mi intervención con la lectura de uno de ellos. Y me lo voy a traer aquí. Ya. Antes de ti, fui otro hombre. Bueno, primero voy a leer el haiku con el que introduce el poema. Vive el segundo que te vive, después sigue muriendo. Y ahora uno de los 2 poemas que desarrolla este concepto del haiku, de este haiku, que es el haiku número 12, es el siguiente. Antes de ti fui otro hombre, y cuando el aire se agitaba, yo podía volar como las aves. Quise seguir así, pero no pude. Tú llegaste y eras tú lo que yo vivía, porque yo era nada si tú no eras. Pasaba por el tiempo y no existía. Sin ti no sé latir, no sé mañana. Entonces lo sabré, o tal vez nunca, que al pasar del instante a la palabra, sin ti aún
sigo siendo nada todavía. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, Vicente tiene la palabra y vamos a pasar a la página web. Un momentito. ¿Qué pasa esto? Ahí va. ¿Tú puedes? Sí, no te preocupes. Bueno, pues buenas tardes. Ahorro los saludos para concentrar el tiempo, que ya son casi las 9 de la noche. Incidir en una cuestión, antes de centrarme en lo puramente práctico, ha salido varias veces la idea de la academia como agente del conocimiento. Lo tenemos muy asumido en los últimos años y esa está siendo nuestra verdadera punta de flecha a lo largo, pues, desde el último equipo de gobierno que ha entrado a regir los destinos de esta academia. Y por otro lado, hay una certeza con la que estamos actuando, que es la de compartir el conocimiento, pues no es privativo de nadie. Hay que universalizarlo, se ha dicho de manera reiterada. Vivimos en el siglo XXI, todos estamos enamorados del papel, nos sigue gustando muchísimo. De hecho, ahora haremos algún guiño a través de nuestra página web, pero hay que ser muy sabedores, muy conscientes de que nuestro saber tiene que llegar hasta el último rincón del planeta. Y si es más allá, mejor todavía. ¿Cómo se consigue eso? Lógicamente, a través de Internet. Tiene sus defectos, pero da la accesibilidad al conocimiento a cualquier persona que tenga un dispositivo móvil. Si los boletines de los que ha estado hablando Clemente al principio estaban todos en papel, casi todos, se quedaban en el ámbito cercano de lo que son nuestra academia, el resto de academias y ambientes universitarios. Desde el momento en que los boletines del 5 en adelante se digitalizan, se pueden consultar desde cualquier punto, con lo que cualquier investigador que esté trabajando sobre un tema determinado, sin necesidad de recurrir a nosotros, tiene accesibilidad plena al contenido de artículos, reseñas o ponencias. Una cuestión más. Nuestra página web, que creo que es bastante potente y responde al debate actual que existe en el seno de las academias andaluzas, es un eco de lo que llevamos haciendo día a día, de todas las ponencias. Y no me voy a parar ni mucho menos en cada una de las actuaciones. Voy a abrir la última en la que hemos estado trabajando, la conferencia de Rosa Rosa, la secretaria del Ayuntamiento. Con anterioridad a esa idea de crear una continuidad al boletín a través de una revista semestral, se estaba dejando constancia audiovisual de cada una de las ponencias que se daban tanto en nuestra sede como en Peñaflor, a través de dos formatos que agilizan lo que es la accesibilidad al conocimiento. En cuanto termina una conferencia, automáticamente en cuestión de 4 o 5 días está subido a nuestra web el podcast que la recoge íntegra y que se puede escuchar a través de nuestro canal desde iVoox, una plataforma de las más conocidas en todo el planeta y que funciona pues a través de la aplicación propia de iVoox o directamente entrando desde los navegadores. Y un par de días después de que tengamos lo que es el podcast, que es lo que tenéis al final de la página, en nuestro canal de YouTube aparece íntegra lo que es la presentación o la conferencia en formato audiovisual, que creo que es bastante ilustrativa y queda como una verdadera memoria de lo que estamos haciendo mensualmente. Con esta nueva Junta de Gobierno se llevó a término algo que estaba en nuestro imaginario colectivo, que era la digitalización y el hecho de compartir todas las publicaciones que existen de la academia para que la gente pueda verlas libremente y se las pueda descargar sin ningún tipo de problema. Nos hacéis una idea de la cantidad de correos electrónicos que llegan tanto a Presidencia como a Secretaría pidiéndonos ponencias, artículos, textos, referencias de lo que trabajamos o de lo que hemos trabajado en periodos anteriores y muchas veces no encontramos los textos. A través de nuestras publicaciones, esa respuesta se adelanta a la solicitud o a la demanda que estamos teniendo. No me voy a poner al desplegable. Dentro de la biblioteca Vélez de Guevara están todas nuestras publicaciones que no encajan con el perfil del boletín y en los próximos días tendréis esta publicación de Criteria en el formato digital que tenéis ahí accesible. Sí voy a entrar
en los boletines anteriores, de los que se ha hecho mención en las distintas presentaciones de Fernando y de Clemente. Vamos a abrir uno de ellos para que os hagáis una idea de cómo va a quedar el actual. Ahí va. El formato que hemos elegido podría ser en la línea de lo que hablábamos el otro día con Clemente y con Fernando, el del scroll del PDF, que es bajar en vertical. Pero lo decía al principio, somos unos románticos del papel. Y hay que, de alguna manera, darse este gustazo. Un simulacro de papel. Bueno, pues ahí está el simulacro de papel. Entramos en el boletín número 7, hemos ampliado página, evidentemente. Si quiere pasar, no. Avanza página. Avanza página. Ahora, si os dais cuenta, se abre como un libro y lo vamos pasando como si estuviéramos leyendo. A lo mejor en un ordenador de sobremesa es más incómodo, pero en una tableta, que es el formato más cercano que tenemos al libro, se maneja fantásticamente. No está puesto el audio, no lo tenemos conectado, pero el roce del papel al pasar está recogido. Si le ponéis el volumen a la página web, escucharéis el shh del pasar, con lo que es un auténtico gustazo. Y luego, pues lo que es el índice habitual, con cualquiera de los contenidos. Minimizo un poquito, y no voy a contaros mucho más. Parte importantísima, si a través de la indización de todos los contenidos de las revistas, boletines y publicaciones son accesibles desde cualquier buscador, quien llega hasta nosotros, aparte de ir pudiendo editar, trabajar con marcadores, maximizar páginas y demás, o de compartirlo, bueno, de compartir todo el mundo lo sabe. A estas alturas yo creo que lo tenemos más que manejado. Cogemos directamente lo que son los enlaces y los compartimos. Pero cabe, Alfonso lo está comentando, o imprimir o directamente descargarnos el documento en PDF para que lo tengamos a nuestro alcance. Hoy en día el papel, y más en este tipo de publicaciones, queda un tanto obsoleto. Se comentaba hace un momento, los boletines anteriores son una maravilla visualmente, es un placer pasarlos, pero solo por el peso que tienen son muy incómodos de trabajar. Si estamos de viaje o nos estamos moviendo, o un investigador que necesita manejar un volumen muy potente de información, lógicamente lo hace a través de PDFs o formatos similares, el EPUB por ejemplo, y con los buscadores va a los términos que necesita manejar según el momento en el que quiera trabajar o hacer un porcentaje de cuestiones, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahí lo dejo. Os invito, por supuesto, a que trasteéis las publicaciones, que mucha gente nos pregunta, ¿y tal libro no es accesible? Todo está ahí. Todo lo que estaba en formato PDF que hemos trabajado, sobre todo con Mira, que es quien suele gestionarnos la página web, todo está ahí para descargárselo en formatos de lectura ágil, ¿de acuerdo? Hay una cuestión que ya aprovecho para comentarlo. Se van a seguir digitalizando más obras y más libros publicados por la Academia. Incluso también se está llevando a cabo una recogida de discursos e intervenciones de académicos que o no las tenemos nosotros aquí o se han editado en Sevilla o no la tenemos físicamente. Quiero deciros que, por ejemplo, tenemos dos, la de José Santos Torres, se ha conseguido hace poco, y la última que vamos a adquirir es el discurso de ingreso de nuestro tercer presidente, Torralba y García de Soria, que la he podido conseguir y que la he adquirido para la Academia hace poco. Y de hecho también con una gran alegría, porque aparece su fotografía, que es la que nos va a servir para poder hacer su retrato, que era el que nos quedaba de todo lo que era la galería de retratos, que yo cuando lo vi me dio una alegría tremenda. Ya tenemos el retrato de Francisco Torralba, Fernando Torralba, y vamos a tener también su discurso, que por supuesto también, como dice Vicente, ahí es donde, en esta página web nuestra, es donde realmente va a ser útil ese discurso para el que quiera utilizarlo. Pues, Vicente, si no hay nada más, lo que ahora corresponde es hacer entrega a los presentes de un ejemplar de la revista, que yo creo que os lo merecéis, ¿no? Por estar aquí. Ahora sí se puede aplaudir. Ahora se puede aplaudir todo lo que queráis. Y sobre todo, algo muy importante, la invitación a participar en la revista, a escribir para la revista, para nuestra revista, y para que pongamos nuestros trabajos y nuestros estudios a disposición de todo el que quiera
quiera leerlo, tanto académicos numerarios como académicos correspondientes, y también en números posteriores a otras, como he dicho ya, esta es la tercera vez, a otros profesores, investigadores, estudiosos que quieran participar. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a... Está aquí la revista, un momentito, vamos a darla, coge Fernando de aquí. ¿Pasa por aquí alguno? Toma. Te voy a echar agua, te voy a poner solo y 2 deditos. Fijaos que el consejo de redacción también hace el reparto. Sí, para a los autores, un par de ellos. Aquí ya lo tenéis, ¿no? Bueno, para la biblioteca hacemos bueno, una para ti. ¿Qué? Qué bien, qué bien. No, espérate. Espérate. No, yo lo digo por si tú quieres una como Laura y otra como delegada. Para que la deje una para tu casa y otra para... biblioteca. Sí, claro. Uy. Ya le da. Bueno, pues muchas gracias por vuestra asistencia y se levanta la sesión, que no lo había dicho. Hasta luego, José María, gracias.